Hola, mi nombre es Carla Alarcón, soy imagenóloga y responsable de protección radiológica de la Clínica de Paz y por esta razón estamos acá planteando cuatro grandes temas para el curso de protección radiológica básica y hoy vamos a hablar del tema uno. La otra semana presentaré el tema 2 y la tercera semana el tema 3 y 4. Aunado a esta presentación, ustedes van a encontrar el programa del curso con estos temas y lo que se va a desarrollar ahí, los contenidos. Además de la forma de evaluación que, bueno, lo que se pretende es que sea una experiencia llevadera en donde puedan disfrutarlo más allá que agobiarse y pues de antemano les digo que estoy eh, con toda la disposición si tienen alguna duda de que me escriban un correo o bien pues pueden irme a visitar después de las 3 de la tarde al servicio de rayos X, si fuera el caso. Eh, Vamos a iniciar y dentro de los primeros temas que vamos a tocar acá es un poco cómo surgen los rayos X. Yo sé que han recibido otros cursos anteriormente y es muy probable que esto lo hayan visto o bien también por cultura general lo hayan visto, pero vamos a repasarlo rápidamente porque de acá se deriva lo que hoy tenemos, que es el trabajo con los rayos X y con la gran diversidad de equipos que este, por medio de las radiaciones pueden no solamente transmitirnos información diagnóstica, sino también tratamientos. Y todo empieza en el año 1700. En ese momento, en ese centenario, hay una serie de hallazgos. Dentro de estos están los hallazgos de la electricidad. Y es ahí donde Faraday, que hasta el día de hoy muchos ingenieros en eléctricos y mecánicos y en, en muchas profesiones que tengan que ver con esta parte más de física, eh, han trabajado por seguir generando descubrimientos y equipos que puedan hacer más fácil la vida de nosotros, ¿verdad? Y en este caso, Crops en 1879 también plantea el estudio que cómo funcionaría la electricidad con los tubos al vacío. Es como lo que ellos plantean. En ese momento hay mucha gente investigando y dentro de ellos está Wilhelm Conrad Röntgen, es un alemán que eh, se ve muy llamado a trabajar en esta temática, pero a diferencia de lo que hacía todo el mundo, él trabaja por las noches. Y eso le ayuda a poder observar que cuando él está trabajando en el tubo al vacío, del otro lado se encuentra una pantalla de cianuro de bario, perdón, pues se me va cuál es el compuesto, de cianuro de bario y empieza a hacer una fluorescencia. Entonces eso llama mucho la atención a Röntgen de que cada vez que enciende el tubo al vacío, por el otro lado está esa pantalla generando fluorescencia. Y se pregunta qué puede ser eso. Entonces él empieza a indagar, no le dice a nadie, solamente se lo comenta como a su esposa y posteriormente se da cuenta que ha descubierto un tipo de radiación, un tipo de rayos que no se sabe qué es. Y pues como no se sabe qué es, le pone la incógnita X, las mismas que utilizamos en las ecuaciones matemáticas. Entonces de ahí empiezan los rayos X. Cuando ya en 1895 ya se descubre, lógicamente él lo primero que va a hacer
es publicarlo a la Sociedad Física Médica de Würzburg en el artículo llamado Una nueva clase de rayos X. Y acá vamos a compartir un video que de una manera más detallada y más bonita les va a contar parte de lo que les vengo relatando. Würzburg, noche del 8 de noviembre de 1895. Facultad de Física de la Universidad. Como siempre, el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con esta bobina de inducción genera alta tensión que envía a través de dos electrodos metálicos a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Tras años investigando estas emisiones de luz, quería, al igual que sus colegas de profesión, descubrir sus causas. Cuando Röntgen se encerraba con sus experimentos, el tiempo se paraba. A menudo realizaba pruebas hasta bien entrada la noche. Con el laboratorio a oscuras, Röntgen observó que los cristales de platino cianuro de bario que había en su mesa también se iluminaban. Acercó al tubo una placa recubierta por el mismo material. Después cubrió el tubo con un papel negro. Los rayos lograban atravesar el revestimiento. ¿Qué significaba aquello? El físico Röntgen tiene claro que se trata de un tipo de rayos desconocido hasta entonces. Unos rayos capaces de atravesar una puerta a una distancia de 2 metros. Sobre la placa se ve la sombra del picaporte de la puerta. Es obvio que la madera y el metal son permeables a los rayos en distinta medida. Bien, pues entonces continuando con ello, como él también tenía algunos conocimientos en fotografía, entonces luego va a cambiar esta pantalla de platino cianuro de bario por una pantalla fotográfica y pues lógicamente empieza a descubrirse que este tipo de fluorescencia puede, así como emite la imagen o la sombra de las imágenes que él va observando, puede también emitir información a través de las partes del cuerpo. Y es así como el 22 de diciembre de 1896, Anna Berta Ludwig, que es su esposa, sirve de modelo y es la famosa mano que es, si uno pone en Google primera radiografía realizada, siempre va a salir la famosa mano de ella, donde da paso a que se siga estudiando los rayos X ya para el diagnóstico de las enfermedades. Y en realidad eso se va a desarrollar muy rápido, casi que ya en 10 años más o menos ya vamos a ver las primeras aplicaciones de este hallazgo. Y es así como nace la radiología moderna. Hay algo muy importante acá y es que Wilhelm nunca patentizó este descubrimiento porque para él, primero que fue un hallazgo inesperado y lo segundo que él decía que esto de la radiación era algo que solamente estaba ahí, nada más era cuestión de observar y listo, no fue algo que él produjo. Entonces, decía que si se patentizaba los rayos X era como que si alguien quisiera patentizar el sol, así que no lo hizo. Y bueno, esto nos abre una amplia gama de aplicaciones en la radiología moderna, que es solamente una porción de las aplicaciones porque sabemos que los rayos X
también se aplican en la industria y se aplican en otros ámbitos donde, donde también han sido bastante aprovechados. Yo diría que prácticamente todos hemos en algún momento estado expuestos a los rayos X. Ya solo el hecho de ir a viajar a un aeropuerto, pues lógicamente nos expone también a los rayos X cuando nos vamos a registrar para poder pasar a esperar los vuelos. En este caso, volviendo al tema de la radiología, poco a poco los equipos se van optimizando desde 1913, que empiezan a adecuarse de una manera más detallada a los tubos al vacío y empiezan a probar los filamentos de otros metales o elementos químicos que puedan posteriormente desprender más electrones. Y luego, en 1925, empieza la parte de los rayos X dinámicos, que es lo que hoy conocemos como la fluoroscopía, en donde podemos aplicar radiación y mover el cuerpo o aplicar también medios de contraste y así poder ver órganos huecos, como por ejemplo el estómago, el esófago, los intestinos, que no son tan visibles si no se utilizara los medios de contraste y tampoco serían tan útiles si no fuera en movimiento. Posteriormente, en 1948, se pone un intensificador de imágenes y esto que es la particularidad que ya vamos a ver las imágenes dentro de un monitor y no solamente dentro de una película de rayos X. Luego, en 1960, empieza la introducción del proceso automático en los equipos. Y en el año 1971, Hounsfield introduce lo que es el TAC. Y bueno, aquí seguiríamos porque al día de hoy tenemos ya ahora la fusión de TAC con medicina nuclear, que es otra rama de la imagenología, y pues así seguimos. Más adelante vamos a ver algunas de las aplicaciones de lo que es la radiología, pero es como un poco para que se den la idea del dónde se parte de un descubrimiento tan sencillo, bueno, no sencillo, pero es decir, fortuito, y eso abrió el camino para una serie de aplicaciones. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica tenemos que hay un señor, no sé si realmente era técnico, pero fue un italiano que introdujo el primer equipo de rayos X al país, José Brunetti Félix, en 1904. Y nótese que el descubrimiento de los rayos X fue en 1895. Eso quiere decir que realmente en Costa Rica llegó muy, muy rápido. Se dice también que a nivel centroamericano yo creo que fuimos dentro de los primeros, porque los demás países fueron posterior a esta fecha. En el año 1907 ingresa el primer equipo de rayos X al Hospital San Juan de Dios. Y en el año 1936, por decirlo así, ingresa el primer radiólogo costarricense graduado del Instituto Marie Curie de París. Aunque ya anterior a él había un médico general que había tenido como la curiosidad por conocer más acerca de lo que era los rayos X. Entonces, él estaba trabajando en ese momento, el doctor de Céspedes, y posteriormente ya luego ingresa otro médico y pues ahí juntos son los pioneros de la radiología en Costa Rica, junto con este señor Brunetti. Ellos mismos, pues lógicamente la población era muy grande en aquel momento como para un solo equipo y empiezan a introducirse algunos otros más, pero también había que formar personal. Y pues aún el personal, no solamente las personas técnicas que producían en aquel momento las imágenes era escasa, sino también el de los radiólogos.
Sin embargo, ya para el año 1962, en un programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, ellos empiezan la formación de técnicos en radiología. Técnicos en radiología es como un diplomado en radiología. Y así fue desde el año 62 hasta el año 2001. Por supuesto que no todos los años se formaban técnicos, sino que era como cuando había necesidad, había, se abrían esos programas. Pero ya en el año 2001, a raíz de todo el auge de los equipos y de las aplicaciones que se daban, lógicamente los conocimientos eran muy básicos. Entonces es ahí donde se plantea aperturar la imagenología como carrera profesional a nivel de licenciatura. Entonces ya tiene bastante tiempo, aunque para ser una profesión es de las más nuevas que tiene el país, en realidad, si las comparamos con otras, como por ejemplo odontología, no sé cuánto tiene, pero es bastante ya el camino recorrido, medicina y pues la más viejita, enfermería. Y bueno, esto nos abre no solamente la posibilidad de la aplicación en más equipos y más estudios, sino también en la investigación, en el tratamiento y también en otras áreas que más allá de la médica también abordan. Hay colegas que están trabajando, por ejemplo, en el área de la veterinaria, otros en el área forestal, y así. eh, por ejemplo, otros en la investigación ya a nivel más genético. Entonces, vamos viendo cómo la imagenología pues va agarrando otros caminos también más allá de solamente producir las imágenes médicas. Bueno, y como les decía, pues acá vemos parte de lo que derivó todo este descubrimiento y pues lógicamente, pues ya que estamos en ello, la parte de la imagenología dental o radiología dental, pues que les corresponde mucho a ustedes. Y que pues hoy en día no solamente se toman las radiografías, sino que podemos hacer un TAC para poder visualizar de forma tridimensional, inclusive hacer reconstrucciones de lo que es la cavidad oral, cosa inimaginable, ¿verdad? Muy bien, bueno, y vamos un poco a conversar ahora acerca de la naturaleza de los rayos X. Bueno, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética. La radiación electromagnética está desde el universo, ¿verdad? Toda la parte de, del cosmos, ¿verdad? Y además también acá nosotros desde la radiación solar, ¿verdad? La luz, la televisión, la radio, nuestros celulares, todo funciona por medio de radiaciones. Ahora, ¿es dañina la radiación, por ejemplo, que emite un microondas o que emiten los celulares? Bueno, desde el punto de vista de ionización o de cambios en las células del cuerpo, podríamos decir que el comportamiento de estos equipos no provocan una modificación en nuestras células por medio de que sus ondas son muy distintas a las ondas de los rayos X. Para ello, si ven el diagrama que está en el lado superior derecho, las ondas que, por decirlo así, no provocan ionización, que no provocarían un daño en este sentido, no sé si en otros, pero al menos en este sentido no es, eh, tienden a comportarse de una manera que son ondas largas y son ondas en donde su frecuencia es baja. Por ende, su energía es baja. Mientras tanto, los aparatos que tienen comportamientos de ondas eh, más más cortas, perdón,
para poder decir que una onda es corta, podemos observar acá dentro de cresta y cresta, ¿verdad? La distancia. Y pues lógicamente vemos que la distancia es más corta que la que hay en esta cresta y en esta cresta. Entonces, por esta razón, esta onda es más larga, con una frecuencia más baja, y esta es una onda más cortita, con frecuencias lógicamente más altas. Y a mayor frecuencia, mayor energía. Entonces, por esta razón, los, digámosle, aparatos que tienen este tipo de comportamiento de ondas cortas y frecuencias altas tienden a comportarse con energías altas y usualmente tienden a irradiar, a ionizar la materia con la que se encuentren, entiéndase en nuestros cuerpos. Mientras tanto que estas otras que tienen ondas más largas y frecuencias más largas, la energía es más bajita. Vean que acá en el otro esquemita del espectro electromagnético, vemos que la televisión y el radio tienen ondas muy largas. Eso quiere decir que tienen energías muy bajas. Y prueba de ello es, bueno, me imagino que ustedes recordarán antes que los radios, bueno, y creo que ahora también, pero como casi no se escucha, tenían la frecuencia AM. La frecuencia AM es justamente una onda muy larga. Entonces, casi que cuando íbamos a algún lugar y había algo montañoso, ¿verdad? Y se perdía totalmente la onda. Y además también, digamos, si colocábamos una emisora AM en Pavas y ya usted iba por la sabana, pues lógicamente el alcance iba a ser sumamente pobre y se metía mucho ruido. La frecuencia de FM tiende a ser un poquito más corta, pero a diferencia de otros aparatos, sigue siendo larga, ¿verdad? Y podemos por esa razón tenerla más al alcance en todo el país. Digamos, podemos escuchar emisoras que tienen frecuencia de FM y no es tan problemático. Sin embargo, depende del lugar, también a veces se corta. Em, y por otro lado, estas frecuencias de onda corta son las que hallamos usualmente de este otro lado del espectro. Vean tal la diferencia de los comportamientos de las radiaciones, y porque así es como nosotros vemos los tipos de radiación que existen desde estas que les menciono, de los radios, que son casi que la distancia va de una cresta va hasta en kilómetros. Mientras que del otro lado del espectro, más bien la distancia entre cresta y cresta se puede dar hasta en nanómetros. Entonces, como para que se den una idea de cómo es el comportamiento de las ondas, el comportamiento ondulatorio y cómo este comportamiento ondulatorio me permite saber cuáles son los aparatos que tienen más energía y cuáles no. Y que de ellos, los que tienen más energía, lógicamente van a ser más ionizantes. Entonces acá vemos, por ejemplo, bueno, no, acá en este espectro no sale el microondas, creo que en el otro esquema sí. Y si no, pues uno googlea y pone espectro electromagnético en Google y ahí le puede salir lo que es el microondas y pueden darse una idea de cómo es la longitud de ondas del microondas. Y bueno, por acá más o menos está la luz visible. Nótese que no es una onda tan corta, pero tampoco tan larga como la del radio. Veamos acá, bueno, ven, acá sí sale el microondas. Em, y acá podemos ver los que son de baja frecuencia, como les decía, el radio AM, la televisión B, viene siendo una onda un poco más, no tan larga como la de la AM. Y el celular también, una onda corta, al igual que el microondas. Ya donde vamos viendo un cambio, podría decirse, de la radiación ionizante, nótese acá abajo las flechas que nos van clasificando lo que es la radiación ionizante y no ionizante. Recordemos que la radiación ionizante es aquella que va a producir una probabilidad
de cambio a nivel celular si llegara a tocar nuestro cuerpo. La radiación no ionizante quiere decir que si llega a tocar nuestro cuerpo no va a producir ningún cambio. Por eso la radiación de las ondas de radio, de tele, del celular, del microondas, no podrían producir un cambio en nuestros cuerpos desde el punto de vista ionizante. Y la radiación de algunos rayos UV, los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, vemos que como su longitud de onda es más corta, pues sí puede producirnos daños a nivel de nuestro cuerpo. Bueno, y esto es importante porque como tanto hablamos de radiación, no toda la radiación es ionizante. Entonces, esta es la razón por la cual se clasifican unas en ionizante y otras en no. Sería entonces la longitud de la onda, la frecuencia. Y que a mayor frecuencia, mayor energía. Bien, nótese en el esquema del lado derecho los tipos de radiaciones, ¿verdad? Como lo vieron anteriormente. Las ionizantes y las no ionizantes. Entonces acá más sencillo, bueno, de no ionizantes, las infrarrojas, las ultravioleta, visibles como la luz del sol, las radiofrecuencias como las de los teléfonos celulares, radios, microondas y los láser. Y las ionizantes vamos a tener las que son de comportamiento ondulatorio y las de comportamiento corpuscular. Las de comportamiento corpuscular son aquellas que tienen una masa en el núcleo y usualmente las vamos a encontrar en elementos químicos que son inestables y que por inestables entonces se mantienen emitiendo radiación de partículas alfa o beta o neutrones. Y las ondulatorias son justamente los que les acabo de explicar, ¿verdad? Aquellas que tienen un comportamiento de onda más corta, con una frecuencia más corta y por tanto una energía más alta, como los rayos X y los rayos gamma. Acá importa ver, digamos que estas radiaciones ionizantes en el lado del lado izquierdo, estas radiaciones ionizantes, que son estas mismas que están acá, también tienen comportamientos diferentes. Bueno, ya desde acá, ¿verdad? Desde que las alfa, beta y neutrones son partículas, ya son diferentes. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, en el alcance, bueno, en muchas cosas, pero principalmente acá vamos a decir que es en el alcance. Por ejemplo, los rayos alfa se van a tener un alcance que una hoja de papel los va a detener. Los rayos beta, no, ahí pasan un poquito más y van a traspasar nuestro cuerpo, pero el aluminio los va a detener. Los rayos gamma y los rayos X, vean que no los detiene ni el papel, ni nuestro cuerpo, ni el aluminio, pero el plomo sí. Por esa razón, cuando ustedes van a rayos X y también cuando ustedes atienden a pacientes, les ponen un delantal de plomo, porque sabemos que la radiación dispersa no les va a producir que continúen en el cuerpo, en otras direcciones. Y además también en el caso de los rayos X que utilizamos nosotros para hacer las imágenes médicas, como por decirlo así, el voltaje es mayor, entonces lógicamente ocupamos que también no solamente se use un chaleco plomado, sino que además también las paredes y las puertas y el vidrio tiene que también estar plomado. Y luego tenemos los rayos de neutrones, que esto sí que nada más podría decirse que el agua y el concreto hasta ahí llegarían, pero claro, traspasando lógicamente el plomo. A continuación vamos a ver un video acerca de lo que es la diferencia entre la radiación y la radioactividad. Son los rayos X. Henri Becquerel escuchó de los rayos X de Röntgen y se puso a experimentar.
Vio que el uranio dejaba una impresión en el papel fotográfico solo al estar cerca de él. El uranio debía producir rayos. Descubrió que podía modificar la trayectoria de esos rayos usando imanes. Cuando intentó modificar la trayectoria de los rayos X, vio que no era posible. Dedujo entonces que los rayos X y los rayos que emitía el uranio debían ser diferentes. ¿Qué sería de esta historia sin el genio radiante de Marie Curie? Una mujer que tuvo que luchar por estudiar y porque se le reconocieran sus hallazgos. Por todo su trabajo ganó 2 premios Nobel. Uno lo compartió con Henri Becquerel y Pierre Curie y el otro lo ganó ella sola. Identificó al torio como un elemento radiactivo, descubrió el polonio, usó materiales radiactivos para tratar tumores, adaptó vehículos con rayos X para ayudar a los soldados durante la Primera Guerra Mundial y propuso la teoría de la radiactividad que postulaba que los átomos radiactivos se descomponen en partes que provocan rayos. Gracias a estos descubrimientos podemos diferenciar 2 tipos de radiación: la radiación electromagnética, como la observada por Wilhelm, y la radiación nuclear o radioactividad, con la que experimentaron Henri y Marie. La radiación electromagnética es energía que se mueve con una cierta frecuencia. Va desde las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, hasta los rayos X y los rayos gamma. Por otra parte, está la radiación nuclear, que es la emisión de partículas alfa, beta, neutrinos, neutrones y otras. Pero, ¿qué es la radiación nuclear? Seguramente sabes que los átomos tienen igual número de protones y de neutrones en su núcleo y que la cantidad de protones le da la identidad a cada átomo. Si un átomo tiene un protón, entonces es hidrógeno. Si tiene 2 protones, es un átomo de helio. Y así cada elemento. Hay átomos que no son estables porque tienen un número desigual de protones y neutrones y para intentar estabilizarse, lanzan partículas, además de rayos gamma. Y lo siguen haciendo hasta tener un núcleo estable. El uranio 238 tiene 92 protones y 146 neutrones. Para estabilizarse, lanza 2 protones y 2 neutrones. Al perder estas partículas, pierde su identidad y el uranio se transforma en torio 234. El material lanzado sale con mucha energía y se le llama partícula alfa. 99% del carbono en la Tierra tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, pero un pequeño porcentaje tiene 6 protones y 8 neutrones. Para estabilizarse, convierte uno de sus neutrones en un protón. El átomo de carbono se transforma en nitrógeno porque ahora tiene 7 protones. Durante el proceso se libera un electrón con mucha energía llamada partícula beta negativa. Cuando un átomo tiene más protones que neutrones, un protón se convierte en un neutrón. El átomo se convierte en un elemento diferente y libera un positrón con mucha energía llamado partícula beta positiva. Ahora sí, ¿cuál es la radiación peligrosa? La respuesta es la radiación ionizante. Esta radiación tiene suficiente energía para quitarle electrones a los átomos y es la que causa daños en el ADN, tumores y muerte celular. Una parte de la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son radiación ionizante, pero el resto de las ondas electromagnéticas no afectan nuestro ADN. Por otro lado, toda la radiación nuclear es ionizante. Pero no hay que hacerle el fuchi. La radiación ionizante es bastante útil. Bien, bueno, es que vean, no hay que tampoco tenerles como ese miedo. Acá unos ejemplos de lo que son estas aplicaciones de los diferentes tipos de radiación. Por ejemplo, vemos que la radiación alfa es utilizada para los detectores de humo. La radiación beta es utilizada para el diagnóstico de las enfermedades por medio de isótopos radiactivos. En este caso, tenemos el auge, que como les mencionaba al principio, de un nuevo equipo que es como un TAC acá en la parte inferior derecha, se llama PET-CT y tiene la particularidad que muestra imágenes de TAC como esta que está acá, pero
al mismo tiempo también imágenes de medicina nuclear, como estas dos que están acá. Entonces, casi que podríamos decir que la imagen del TAC con la imagen de medicina nuclear, que, bueno, así como entre paréntesis, medicina nuclear lo que hace es que incorpora por medio de una inyección isótopos radioactivos que, dependiendo del estudio del órgano, se van a ir allí y van a dar imágenes funcionales de ese órgano. Por ejemplo, en estudios oncológicos, cuando se busca metástasis en pacientes, entonces se inyecta un determinado isótopo radioactivo con un radiofármaco como trazador y las zonas de captación, entonces habrá que hacer un complemento con el TAC si esa zona es una inflamación o bien una lesión metastásica. Entonces, pues en oncología sirve muchísimo para poder detectar lesiones metastásicas que están iniciando. Y no solamente en el área oncológica, sino también en cardiología y en neurología. Entonces, allí las radiaciones beta nos pueden ayudar muchísimo, además que obviamente en el TAC va a estar la radiación X. O sea, imagínense la carga de radiación que puede tener un paciente, pero lógicamente que con la parte de la dosimetría y de la protección radiológica, que vamos a ver en las siguientes sesiones, vamos a darnos cuenta que tampoco es que hay un abuso y una exposición de un riesgo que sobrepase un beneficio, en este caso con estos estudios. Luego tenemos las radiaciones gamma, que se utilizan mucho en la parte de radioterapia. En la parte de, ahorita está acá en Costa Rica, tiene unos añitos nada más, la parte de lo que es la radiocirugía, que es poder localizar y tener tratamiento con radiación aquellos tumores, principalmente del sistema nervioso central, que son muy pequeñitos o que por su localización, ¿verdad? No pueden ser operables. Entonces, por medio de radiación muy detallada en la zona, se pueden hacer este tipo de radiocirugías. Se llama el Gamma Knife. Y también del otro lado, cuando hablamos de radioterapia y escuchamos el acelerador lineal, pues lógicamente este tipo de equipo lo que hace es que es más bien posee rayos X, pero de muy alta energía. Antes con el cobalto más bien era la parte de la radiactividad, ¿verdad? Que el cobalto es un elemento que emite también un átomo inestable y emite radiación. Pero lógicamente eso ya se han ido quitando, puesto que no son tan precisos y además también en nuestros elementos radioactivos que son inestables, tienen una vida media o lo que llamamos periodo de semidesintegración, en donde cuando pasen cierta cantidad de años, dependiendo del elemento, ya no va a emitir la misma cantidad de radiación. Bueno, un poco entonces este video era para pues aclararnos un poco qué es la radioactividad, es algo que se da en la naturaleza con elementos que tienen átomos inestables ya de por sí. Y que esa misma inestabilidad no solamente emite radiación, sino que también nos puede cambiar en otro tipo de átomo, de otro elemento, perdón, en otro tipo de elemento. Pero volviendo a nuestro tema, que es lo que más nos interesa, porque los equipos odontológicos, el funcionamiento es con rayos X, es decir, con radiación. Vamos un poco a conocer lo que es la parte de el funcionamiento de cómo se gestan los rayos X, porque esto nos va a ayudar mucho a la hora de comprender los factores de kilovoltaje y de miliamperaje en el equipo. Aunque creo que ustedes utilizan un equipo ya digamos automático definido. Bueno, y si no es así, pues ahí me lo dicen.
Luego, con parámetros definidos, pero de todas maneras es interesante poder conocer un poco más allá. Y el tubo de rayos X, como les decía al principio, es un tubo al vacío, donde tiene en ambos extremos, en un extremo un filamento catódico de carga eléctrica negativa que al tener el voltaje se empieza a calentar y empieza a emitir electrones. Del otro extremo del tubo tenemos un ánodo que va a ser el blanco donde estos electrones van a chocar. Por ende tiene carga eléctrica positiva. Generalmente, para que puedan ser recibidos estos electrones, tiene un elemento de tungsteno. ¿Y por qué al vacío? Bueno, para que no interfieran otros átomos externos y así no haya ningún otro tipo de interacción. Y bueno, y lógicamente en esos extremos del cátodo y el ánodo va a estar el cable de alta tensión para poder emitir esa energía al cátodo y que pueda emitir los electrones. A continuación también otro video que yo siento que la parte visual ayuda muchísimo a comprender este tipo de cosas que en abstracto cuesta, o al menos a mí me cuesta. Entonces, por esa razón he puesto varios videos porque me parece como más divertido. En cómo se generan los rayos X en medicina. Vuelvo y repito, haciendo una especie de resumen. Hay una carga eléctrica de alto voltaje. A través de esta fluyen electrones desde el cátodo hacia el ánodo. El ánodo está hecho de un elemento con un número atómico muy alto, lo que quiere decir que tiene una gran densidad a nivel de su núcleo atómico, y el electrón es frenado una vez pasa con mucha velocidad desde el filamento del cátodo hacia el ánodo, es frenado y la energía que lleva el electrón la devuelve al medio en forma de un fotón de alta energía que lleva una frecuencia dentro del espectro electromagnético, se agrupa en la radiación X. La razón de por qué esta cámara tiene que ser al vacío es porque si hubieran moléculas de algún tipo de gas, de todos los gases que componen el aire normal, interferirían en la trayectoria del electrón. Y lo que buscamos es que el electrón no se desvíe, lleve un trayecto recto hacia el ánodo. La mayor parte de la energía que se libera en este proceso es calor. Aproximadamente el 90% de la energía de este proceso no son rayos X, sino calor, y es por eso que el ánodo debe rotar constantemente para disipar el calor, y además esto es enfriado por un sistema de aceite, dependiendo pues también de la ingeniería pues que tenga el tubo de rayos X. Y solo el 10% de esa energía se convierte en fotones del tipo rayos X. Solo el 10%. Entonces es un proceso bastante ineficiente en el que la mayor parte se convierte en calor que se disipa rotando el ánodo y a través de un sistema de enfriamiento que debe tener la cámara de vacío. Como ven, esto generaría, pues obviamente, esto no es un solo electrón, estos son miles de miles de miles de electrones haciendo este proceso en milisegundos, y en fracciones de tiempo muy cortas saldrían fotones en todas las direcciones, pero para que se conforme un haz de rayos X que lleve una dirección definida, la cámara tiene que estar plomada. En cómo se Bien, como ustedes verán, entonces el funcionamiento en sí de la mayoría de los equipos de rayos X es muy sencillo, pero cuánto nos aporta y cuánto también se modifica los materiales con que está el cátodo y el ánodo para poder tener más alcance. Por ejemplo, en la parte de mamografía, el ánodo, al lugar de ser de tungsteno, de molibdeno. Eso nos permite que la mama pueda ser vista con mayor detalle, dado que el contenido mamario es solamente grasa y tejido fibroglandular. Entonces, por esta razón,
las dosis de radiación tienen que ser mayores y para poder permitirnos ver con más detalle este tipo de tejidos. Al igual en la parte dental, creo que también trabajan con tuxteno, al igual que nosotros, para poder ver también los tejidos de hueso. Y algo importante acá es que esto de los voltajes que tenemos acá nos va a diferenciar eh, la velocidad de los electrones y también, aunque ya sabemos que los rayos X son de ondas cortas, pero la cantidad de voltaje que le apliquemos, que nosotros en este caso llamamos kilovoltaje, nos va a diferenciar que tan cortitas van a ser esas ondas y por supuesto que entre más kilovoltaje, más cortas van a ser las ondas, mayor energía y por ende más penetración de los cuerpos. Entonces ahí también esto nosotros al menos en nuestra área que hacemos diferentes estudios de las diferentes regiones del cuerpo, lógicamente lo tenemos que tener muy en cuenta porque no es lo mismo, por ejemplo, aplicar un kilovoltaje al abdomen que aplicar un kilovoltaje al dedo. Los grosores del abdomen y del dedo de la mano es sumamente diferente. Entonces, lógicamente, eso va a cambiar muchísimo la cantidad de voltaje que vamos a elegir. Y con respecto al miliamperaje, lo que nos permite es la cantidad de detalle que vamos a tener de la estructura. Entonces, así, por ejemplo, si hacemos un tórax, lo que queremos es mayor penetración, por ende, un kilovoltaje alto y más detalle para poder ver la parte del parénquima pulmonar, entonces hacemos menores miliamperajes. En el caso de odontología, creo que de verdad de ahí me pasan el dato si se pueden modificar los parámetros, pero me parece que usualmente trabajan más bien con medidas, por decir así, medidas estándar, donde pueden elegir, digamos, como si fuesen, sí, como si fuese más como grosores de cuerpos, no sé, como grosores y no tanto modificando los números de kilovoltaje y el miliamperaje. Me parece que es así como lo hacen, pero si alguien me puede ayudar con eso, se lo agradezco. Y por último, para esta sesión, vamos a ver un poco, bueno, cómo es que se mide la dosis recibida. ¿Cuáles son las medidas de dosis eh, que se reciben en rayos X? Y con respecto a esto, tenemos que la Comisión Internacional de Unidades de Radiación y Medidas estableció un sistema internacional, eso, ¿verdad? Aplica entonces para tener un mismo lenguaje y es lo que es el GRAPE y el Siebert. También existe otro sistema tradicional con el RAT, el Röntgen, que era un sistema tradicional anterior a este, pero que posteriormente lo que se hace es una conversión para que queden las medidas más en Grace y en Siebert. La dosis es entonces la que se mide en Grace, es la cantidad de energía cedida por la radiación a la materia irradiada por unidad de masa. Entonces, imagínense un diente, es la cantidad de energía cedida por los rayos X a esa parte ósea del diente y eso me va a dar cuánta dosis recibió ese paciente en esa zona. Y eso se va a dar en Grace. Por ejemplo, los tratamientos de radioterapia, usualmente las dosis a tumores, ¿verdad? Que es donde la energía de la radiación va a incidir en el tumor para poderlo eh, eliminar, ¿verdad? Es de 45 a 50 Grays.
imagínense, y si eso lo comparamos con lo que se da en diagnóstico, por ejemplo, en una placa de tórax, se da unos 0,3 miligrays, que es diferente, miligrays a grays. Obviamente, no por esta razón es que vamos a dar los estudios de tórax a diestra y siniestra y que vengan todos los meses a hacerse una radiografía de tórax. Lógicamente que no, porque esto va acumulándose. Y no necesariamente todos los estudios tienen ese mismo valor, ¿verdad? Los estudios, por ejemplo, de columna y de abdomen tienen más cantidad de radiación. Y si a eso le sumamos que vayan a realizarse una radiografía de tórax, de abdomen, de columna, de cráneo, pues lógicamente todo eso se va a sumar y al final pues lógicamente va a salir un número bastante grande. No tan grande como la parte de radioterapia, pero sí bastante considerable. Por esa razón es importante concientizar a las personas que la radiación no es como ir y ya, sino que también tiene dosis acumulativas y que pues cualquiera, hasta 0,3 puede hacer un cambio a nivel celular y producir una alteración a nivel del ADN, como también lo produce de 45 a 50 grays a un tumor. Totalmente, o sea, en rayos X no porque sea poca radiación quiere decir que no vaya a existir la posibilidad de un cambio a nivel celular. Por esa razón también cuidarse. La dosis equivalente es más enfocada a el tipo de radiación, como lo habíamos visto, que hay radiación gamma, beta, radiación X, y también al tejido. Bueno, lo mismo, por ejemplo, el cristalino del ojo a recibir al hueso. O sea, los tejidos son muy distintos y dependiendo también del tipo de radiación. Entonces ahí ya no se trabaja con dosis, sino se dice dosis equivalente. Y esta se mide en sieverts. Y se puede hacer una conversión de grays a sieverts, donde un sieverts equivale a un gray. Bueno. Y ya para finalizar, un video, espero que no les haya cansado mucho los videos, pero me da mucho chance a mí también para expresarme y para descansar, y también a ustedes para que descansen de mi voz y puedan también ilustrarse un poco. Acá una de las medidas de radiación. Y con esto nos despedimos y hasta la próxima semana. Debido a la radiación ionizante, los sieverts. Los radiólogos tienen un límite de exposición de 50 milisieverts al año. Aunque no seas radiólogo, estás expuesto a radiación ionizante todo el tiempo. El suelo, aire, agua y hasta la comida la emiten. Una persona normal recibe en promedio 3 milisieverts al año. Tomar un avión, hacerte una radiografía, comer un plátano al día durante un año, o hacerte una tomografía computarizada, te exponen a radiación ionizante. Los astronautas durante 6 meses en el espacio reciben 80 milisieverts y aún no han vuelto con 3 ojos. Pero ¿a que no te imaginas quién recibe más radiación en un año y se expone a posibles daños debido a esta? Los pulmones de un fumador. A pesar de que la radiación puede ser peligrosa, es posible protegernos de ella y aprender a manejarla. Como dijo Marie Curie, nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para temer